Nuestra historia inicia aquí en este templo, porque estamos en este filo porque la gente acordó, si encontramos un plan donde podamos hacer el templo, nos quedamos. Y además vieron el espacio apto para tener una plaza de mercado, plazoleta de mercado, porque no era parque todavía. Entonces, sobre esa base iniciaban la historia los pueblos. Esta es la historia de la Sierra Cauca, el lugar donde nací. Esta es la historia de lo que nos pasó. Así la recuerdo cuando estaba muchacha en la escuela. Unas casitas de paja habían. Desde mi niñez recuerdo las casas en un estado de teja, algunas de bareque, y en el transcurso de los años estamos empezando en una etapa de desarrollo donde ya teníamos un nuevo banco agrario, una casa de la Federación, donde se construyó un hospital nuevo. De niño era el parque, ¿no? El parque, se venía acá a jugar, a la pila, a ese monumento que había, que era como un cohete, que la verdad uno nunca supo qué era eso, ¿no? Pero ahí los pinos, la bajada del Consejo, donde uno de esos carros que le regalan a uno cuando era niño se tiraba, o la bajada del puesto de salud, que también uno aprovechaba y se tiraba pues en los carros. Lo que más recuerdo es que habían unas palmas grandísimas y se caían unas hojas. Se caían en este tiempo, en verano. Se caían esas hojas y con mis sobrinos, con Pablo, Miguel Eduardo, con Edward y con Betty, nosotros éramos felices porque esas hojas se caían y como eso era una bajada, nos montamos 3 o 4 y otros nos arrastraban y eso era espectacular para nosotros. Y también en los carnavales de blancos y negros porque había una pileta ahí y esa la llenaban. Nosotros éramos felices que nos tiraran a esa agua sucia. Suena en mi casa vieja, un laberinto entre mis pies, jugar, crecer, tus caricias en mi piel, tu fragancia. Aquí a 30 metros vivía, en una esquina, ahí vivía Chila. Y yo vivía diagonal, casi de frente, vivía mi papá y mi mamá. Ella me gustaba un tiempo, ¿no? Y tal cosa, y la estuvo molestando, y tal cosa, y nada, de nada. Listo, entonces yo tenía por ahí a alguien pescando por ahí, y entonces me hizo caja a la otra, bueno, sin embargo, pues ahí. Y cuando acuerde, me llegó una razón que había mandado Chila con otra mujer, otra muchacha que yo le gustaba. Y ahí nos prendimos. Ya después que doña Mary ya se dio el dolor conmigo, ya en el parque había unos árboles pequeños donde mis hijos dieron los primeros pasos. Este lugar era el sitio donde los serranos venían, se sentaban, se comían un helado. Era ese sitio de encuentro. Es como decir, el tronco de este árbol, donde todas las ramas están pegadas de él. Eso éramos nosotros, el centro. El barrio centro era como una familia, porque éramos muy unidos. Decíamos, vamos a hacer algo y pues todos colaborábamos.
El barrio centro era como, pues su nombre lo dice, ¿no? El centro de la cabecera municipal, porque en ese tiempo ahí estaban pues las instituciones que había. Estaba la alcaldía, teníamos Banco Agrario, teníamos el hospital, teníamos el puesto de policía, el comité de cafeteros. Sierra mía, y tu recuerdo aún se guarda en el corazón. Me crié allí en el barrio centro, toda mi vida la desarrollé allí, esa fue la zona de mis primeros afectos, el lugar de mis primeros afectos. Allí estuvo ubicada mi casa. Allí estuvo mi casa paterna. Allí conocí a toda la gente del barrio centro. Estaba doña Teresa Sañudo, la tienda de Armida, estaba la tienda de Lucho, seguía doña Rebeca y yo dedicaba un momento mientras me paraba al frente de la mesa a comerme un merengo o a comprar algo allí. Hablaba un momento con doña Rebeca y seguía. Ya me encontraba con Alina, después pasaba y estaba don Benedito en la puerta. Adiós, don Bene. Y pues estas fotos no las quería tocar, ni quería salir a ver las entrevistas porque me he sentido triste todos estos días. Los sucesos definitivos anunciaron su llegada durante 10 años. En este lapso de tiempo tuvimos pistas, indicios, epifanías. El problema relacionado con la inestabilidad y los problemas de deslizamientos que se afectaron la sierra y principalmente el casco urbano no es un problema que inició en la época del 92, donde realizamos como Ingeominas, hoy Servicio Geológico Colombiano, nuestras visitas, que llamamos nosotros visitas de emergencia. Esta situación se veía reflejada o se repetía en cada periodo de invierno. El desastre del año 99, o falla geológica como muchos lo llaman, en realidad tiene sus orígenes por el año 1993, cuando empiezan a presentarse serios indicios de un movimiento de tierra, un gran movimiento en masa, pero por no ser de gran ímpetu, pues creo que los serranos en el año 93 nos olvidamos un poco de lo que posteriormente sería el gran desastre. En el año 99 se presenta esos insucesos porque coinciden en tiempo y en espacio unas situaciones que lo agravan todo. En primer lugar, la geología del lugar. ¿Cuáles eran esas condiciones? Teníamos una capa de cenizas y esa capa de cenizas tenía un espesor importante, era más de 20 metros que teníamos en esta zona. Y debajo de esas cenizas, ¿qué teníamos? Teníamos otro suelo y por debajo de otro suelo teníamos una roca muy fracturada. ¿Por qué? Porque por ahí también tenemos el trazo de una falla geológica. En 1992, durante la visita, pudimos verificar que había afectaciones del poblado, en el centro urbano principalmente, en varios sectores, entre los que se encontraba el parque principal. En ese momento se entregó un informe y se hicieron unas recomendaciones donde se hablaba de hacerle seguimiento y manejar muy bien las aguas. Luego, en 1997, también asociado con una época invernal,
esos agrietamientos avanzaron. Se necesitaba hacer una intervención inmediata de canales, drenajes, que permitieran que esas aguas se encauzaran y se llevaran a un sitio donde no generaran ese proceso erosivo y controlar la infiltración en el suelo. Eso era lo más importante, esa era la recomendación más importante que teníamos, pero no se hizo ningún manejo relacionado con este tema, dejamos que el problema continuara. Un alcantarillado construido en tubería de grés y asbestocemento, que con el paso de los años se fue deteriorando hasta desaparecer prácticamente. Se juntaban esas dos condiciones, tanto lo natural como lo antrópico, el manejo que le estábamos dando, y eso contribuyó a que este fenómeno siguiera avanzando. Y desde luego, algo que fue fundamental y que fue ya el detonante final, fue el copioso invierno de septiembre, octubre y noviembre del año 1999. Llevábamos ya más de 600 milímetros y teníamos precipitaciones acumuladas de mayor de 1.500 milímetros, que eso era más de la mitad de lo que teníamos en todo el año. O sea, había unas condiciones especiales que contribuyeron a que ese proceso se acelerara y se presentara ese gran deslizamiento que hoy recordamos tristemente por todas las afectaciones que tuvo en la zona. La que inició todo realmente fue la profesora Lina Muñoz. Ella vino a buscarme a la casa y me dijo que ella había escuchado que había un hundimiento, como un deslizamiento en la parte baja de la casa del profesor Eber Molano. Entonces ya salimos de allá, nos fuimos a hablar con el alcalde, pero en la noche tratamos de reunir a la gente y la gente acudió. Y ya empezamos a hablarles y les contamos que ya unas casas del barrio Belén se habían afectado. O sea que parecía que iba a empezar a coger la parte de lo que era ya la parte más visible de la cabecera. Me acuerdo que nosotros tuvimos que llamar a Radio 1040 porque nadie nos paraba bola, nadie decía nada. Y fuimos a hablar con Miller y Miller tampoco nos prestó mucha atención. Y entonces cuando él oyó en Radio 1040 que iba esa emisora y que ya se empezaron a mover el corresponsal de Caracol, entonces Miller ya salió de primero y ya estuvo inmediatamente con otro allá al pie de la casa de don Azael, dijo, ¿y qué es que pasa? Entonces ya dijimos, no, pues mire que está pasando esto y esto. Allí ya inició el alboroto a nivel nacional y ya que la sierra estaba hundiendo, porque es que nuestro desastre no fue como los desastres que se han venido presentando en todo el país, que llegó una avalancha o llegó algo y destruyó. El de nosotros era paulatino. Recuerdo que fueron momentos de mucha angustia, de mucha zozobra, porque creo que ninguno esperábamos que eso fuera a ser de esa magnitud. Siendo la sierra un pueblo fuertemente religioso, el hundimiento inició con una estructura muy querida, el templo. Y quería mostrar esta foto porque allí está el templo, que era como el ícono, ¿no? El significado tan profundo de nosotros, porque el templo pues es el lugar y el parque allí al frente es el lugar donde todos nos reuníamos, es la casa de todo el mundo, a nadie le dicen aquí no entre, aquí no se pare, porque allí todo el mundo entra y todo el mundo pisa y dice yo soy dueño. El templo, el que lo arregló, lo hizo repellar y todo eso fue mi papá. Él recorrió 2 veces el municipio de la Sierra pidiendo limosna. Y imagínense que le daban de 5 centavos. Pues este momento fue de los peores porque ya empezamos a ver que los árboles del parque también había que irlos tumbando, que esto estaba destruyendo. Entonces ya empezamos a ver que estaba subiendo mucho y que en la parte alta de la cabecera el templo era el que estaba recibiendo mucha afectación. La calle empezó a cuartearse, pero eran unas partiduras muy leves.
pero ya se empezó a evidenciar que de hecho venía muy fuerte ese movimiento. Ya hubo el acuerdo de bajar las campanas, ya cuando el padre Jorge salió y me dijo, profe, toque por última vez las campanas aquí en las torres. Allí sí ya me dio mucha tristeza, lloré mucho. Cuando ya pasó todo eso, descubrimos que efectivamente tocaba demoler el resto de las torres, y el dolor mayor fue cuando hubo que bajar a Cristo Rey. Y ese Cristo Rey lo regaló mi abuela. Lo mandó a traer a Bogotá. Cuando comenzó la guerrilla, que en ese tiempo no le decían guerrilla, sino chusmeros. De pronto podrán ver algunas fotos del Cristo Rey, que él era la cabeza visible aquí del templo. Y cuando ya los de la defensa civil, en compañía de otros colaboradores, sabían que el templo revestía, las torres revestían mucho peligro, entonces se empezó a bajar el Cristo Rey. Esto fue solo el inicio. Las grietas siguieron avanzando hacia el centro del pueblo. Al igual que nosotros, seguíamos en pie de lucha, en busca de una manera de detener el desastre. Alcanzábamos a escuchar cómo el suelo, sentíamos los ruidos que hacía el suelo cuando se presentaban los asentamientos y veíamos las casas cómo se iban agrietando día a día. Teníamos referencias de 40 centímetros en 24 horas de hundimientos, que empezaron con 40 centímetros y llegaron a tener más de 5 metros del hundimiento en esa zona. Ay, no, qué tristeza. Pero sí no me gusta acordarme. Yo lloré mucho. Con sus tías. Me acuerdo que Jerry decía, ay, mi tía Mary, esto sí ya nos venció a nosotros, porque no podemos. Nos reunieron como el 22 en el templo, ¿no? Y Miller dijo que... ¿Quién los reunió? Que el alcalde dijo que tenía que dar un informe delicado y nos llamó a... Estabas vos allá, ¿no? Uh-huh. Nos llamó a Vicky y a mí a la sacristía y dijo que nosotras, que éramos como más tranquilas, ¿por qué no informábamos a la comunidad que había que evacuar totalmente el barrio centro? Yo ya me paré al frente de la gente. Eso es que me toca informarles, que no... Puse a llorar y me tocó quitarme y no pude decir nada. En últimas tuvo que hablar Vicky. Y fue un 24 de diciembre, casualmente, que tuvimos que evacuar. O sea, ese día no lo ocupamos en distracción, en fiesta, en nada, no, en despedirnos. Nos fuimos, dejamos instalando los artículos, todos los enseres en la cuchilla, cada uno en el lugar que ha escogido. Y los que podíamos venirnos caminando, nos vinimos el 24 a pasearnos por todas las calles, llorando, por la única calle que tenemos. Empezamos también de ese momento, empezamos a hacer turnos de vigilancia en la noche para que los vehículos pasaran a menos velocidad, porque queríamos a toda costa que no se nos fuera a caer ni el Banco Agrario ni el Comité de Cafeteros. Nos dimos a la tarea de averiguar, de gestionar, de buscar soluciones, de formar inclusive grupos hasta de rescate, le llamábamos en aquella época. Después, en la misma administración de Miller y el mismo Negré, el gobernador, trajeron al ingeniero Luciano, y entonces él diseñó unos aljibes para poder absorber el agua a través de unas motobombas. Qué bueno recordar a Luciano, un gran ingeniero. Él diseñó también como una especie de pozos donde las aguas se infiltraban
y esas aguas las podíamos a través de bombas sacar. Los aljibes funcionaron. Sí, funcionaron. Se mitigó, paró el ayudaba a detener, pero ¿qué pasaba? Los aljibes, había que hacer el mantenimiento a las motobombas, había que tener gente del municipio que estuviera prendiendo, sacando el agua, mejor dicho. Vino cambio de administración. En ese cambio, la de Rigo. Claro. En ese cambio de administración se molataron las motobombas, los pues ya esperaron que nosotros ya bajamos la guardia, no volvimos a hacer turnos de vigilancia y se aprovecharon la oscuridad porque como se perdió todo lo que fue el alumbrado público y se la sacaron porque nosotros las dejábamos amanecer. Después con el otro alcalde que fue el señor Rigo Calvo, se hicieron varias manifestaciones de bloquear la vía para poder conseguir que nos escucharan a nivel departamental y nacional. Así, tomamos la vía, dormíamos en la calle para que nos oyeran. Nos dijeron que teníamos hay que sacar unas carpas frente a sus casas, allá hay que hacer, unas carpas para que cuando vengan los medios de comunicación vean que ustedes están mal, pero pegadas a la casa. Ya, los cambuches. Las casas iban ahí, pero la vía no. Entonces Milvia dijo, y nosotras vamos a hacer, le dije, claro, nos toca a todos. La primera noche dijo Milvia, tenemos que ir a amanecer allá. Le dije, yo poco quiero, pero sí tenemos que dormir porque es que posiblemente temprano llegan los medios de comunicación y nos van a encontrar allí. Al otro día le digo a Milvia, yo voy a ir a ver José Vargas como ha hecho el de él, porque mira que es grandísimo. Ya me fui para donde José Vargas, una sala como de unos 6 o 7 metros. Cuando yo me entro, una mesa esquinera con un jarrón con flores, cuadros, todo decorado, la cama con un tendido muy... yo me fui para... Emilia, mira, ese José ha hecho un chalet. Una gente pagó porque se quedara, porque que era por seguridad, pero pagaba quien se quedara en el cambuche y los demás seguían adentro en la casa. O sea, y así seguía. Bueno, entonces pasaba el invierno a desmontar los cambuches, mejor dicho, las autorizaban el traslado de recursos para atender la emergencia y se desbarataban los cambuches, ya se olvidaban de la gente afectada. Y así era cada invierno, ¿no? Cada invierno. Llegó un momento en que se presentaron algunas cosas como amenazas. Y ya, yo particularmente ya les dije en la casa, yo no voy a poner en riesgo a mi familia y a ponerme en riesgo personalmente porque no tenemos protección de ninguna naturaleza. Entonces seguir en esas condiciones sería peligroso. ¿De dónde surgía eso? Pues uno no sabía de dónde porque nomás llegaban personas y nos decían, miren, dejaron esta razón en el barrio tal, se bajaron de un carro y nos dijeron que les dijéramos que si no detenían los paros, que si seguían molestando, taponando la vía, iban a matar a determinadas personas. Y estábamos poniendo en riesgo a la gente que nos salía a acompañar también, porque hubo varias ocasiones en que los carros que deteníamos nos atropellaron. Me tiraron un carro. Yo les dije ahorita, yo recuerdo ahí que estaba esperando porque estaban vaciando unas volquetas y les cuento de que me tiraron un bus encima. Hubo que luchar con la misma gente del pueblo, que muchas nos criticaban porque nos decían que nosotros éramos los ricos del pueblo. Se llegó a extremos de que cuando nosotros planteábamos taponar la vía como medida de hecho para exigir inversión, para exigir soluciones, algunos coterráneos manifestaron abiertamente que eso no se debía hacer porque ellos, como comerciantes, estaban perdiendo dinero. Y se olvidaban que el centro también era parte de la sierra, pero como no eran sus afectaciones, no mirábamos pues ese respaldo. Teníamos el gran problema que las soluciones administrativas o técnicas, primero son costosas, por lo mismo son demasiado demoradas.
el ingeniero Luciano Rivera, profesor de la Universidad del Cauca, muy acertado en todo, nos aconsejó que se debía hacer un proceso de terraceo desde la parte baja de la chorrera, ampliar el desfogue de agua en el puente que recoge las aguas de la chorrera y venirse haciendo un terraceo para soportar, para sostener este terreno. Pero toda la gente que vino a revisar no escucharon o no quisieron atender las sugerencias del ingeniero Luciano Rivera, que era por demás una persona muy aplomada, muy aterrizada en lo que decía. ¿Por qué elegí esta imagen? Porque es una imagen que nos dice que vinieron a hacer obras sin haber hecho las obras de contención. Y una obra sin contención pues fracasa totalmente, como lo vimos posteriormente. ¿Y esos qué hicieron? Llegaron y contrataron a un ingeniero para una cosa, a otro para otra, otro para otra. Por goteros. Al otro día de unas ferias, ¿te acuerdas? Llegó un ingeniero, el ingeniero Melo. Melo. A levantar el pavimento que existía, el poco croqueto que existía, para colocar adoquín. Yo fui y le dije, ingeniero, pero ¿cómo usted va a venir a levantar eso? ¿Qué es lo que nos está protegiendo? Y adoquinar. Después de levantar eso, vino el ingeniero Jordán, que era el que estaba contratado para remover escombros, y se puso en pleno invierno a mover lo que había quedado el y todo. Entonces ahí fue cuando me acabó de caer la caja de los partos. Y siempre guardo con mucho cariño a muchas de las personas de esta zona. Recuerdo a la señora que subía a su casa por la escalera porque la zona se había hundido, y cómo subía ella con esa tranquilidad y abría su puerta y entraba a su casa, porque esa era su casa. Habían unas casas que parecían un balcón, no sé si te acuerdas, que estaban súper altas del nivel de la vía, creo que unos 2 metros, no sé. Así la gente permanecía en sus casas porque quería estar en su barrio, quería que su barrio no desapareciera. Y otra anécdota que la recuerdo muy bien, no me acuerdo el nombre de un alcalde, en su afán de solucionar el problema, fue hasta Las Lajas. Me acuerdo muy bien porque él me dijo, ya solucioné el problema. Y yo, ay, alcalde, cuénteme. Entonces me dijo, ya fui a Las Lajas y traje una laja bendecida y la enterré aquí en la zona del deslizamiento y ya va a parar el problema. Entonces uno le decía, pues alcalde, yo creo que esperemos el otro invierno y esto vuelve y se va a hundir. Tengo otra anécdota muy bonita del señor Emiro Alvear. Un día llega y me dice, llega a mi despacho y me dice, alcalde, ¿usted cree en Dios? Le digo, claro, yo creo en Dios. Camine mañana para la Virgen de las Lajas y traigamos piedra de la Virgen de las Lajas y unas cruces bendecidas y sembrémoslas ahí. Las sembramos. No sé si la fuerza o Dios nos ayudó, pero eso ha mejorado. Y eso fue avanzando rápido, eso fue como en 3 semanas. Y esto aquí, pues como le digo, este era un plano y al nivel de allá. Hemos bajado por lo menos unos 15 metros hacia abajo, sobre el nivel de la calle principal del pueblo. Yo mi casa, con esfuerzo de trabajo mío y los hijos y la señora, eso lo construimos en 1 año. Estábamos, como se dice, en estreno. Alcanzaríamos a vivir 1 año y medio, cuando también
se fue hundiendo. Ya con el tiempo fue que yo ya sentí la nostalgia y ya me fui dando cuenta la pérdida que había perdido, el esfuerzo, el trabajo, y eso es un todo de uno perder todo el esfuerzo de la vida que uno ha tenido, todo lo que uno tiene en un instante, ¿no? Era que cualquiera eso le da duro. No hay palabras como volver a replicar eso. Y a mí me da miedo, no, pues de pronto, de que de repente estemos nosotros pensando, hoy nada nos va a pasar, pero nadie sabe de noche cómo se alisa. Y pensamos, yo le digo a mi esposo, de pronto un aguacero y se afloja esta tierra, todos nos van a encontrar abajo a la chorrera. Uno le da tristeza, le da nostalgia, le da miedo, porque a mí por las noches me da miedo, por Dios que sí me da miedo. Cuando está lloviendo, de que llueva mucho, me da miedo que de pronto esto se vaya a deslizar y que vamos a parar abajo a la chorrera. Entonces siempre con ese presentimiento que de pronto va a ocasionar algo, de pronto mi casa se la pasa llevando. En momentos de lluvia, cada vez que llovía demasiado, los sonidos eran más fuertes, porque pues llevaba, como por acá habían antes, o sea, todo esto, pues, o sea, el parque, los pagos de los pedazos de las bancas del parque, todo eso así, hasta escombros de las casas, pues, iban rodando y con lodo y todo, entonces sonaba muy fuerte, o sea, que a uno le causaba mucho miedo. Imagínense, cuando recién empezó esto, allá quedaron todas las casitas donde eran los Flores, los Parras, todo eso, y no veía dónde va. Ya Diego él juraba que no, que de ahí no lo movía nadie, ¿no? Sí, ¿no? Que ya le tocó él y Graciela, ¿no? De que no se creía que para allá pasara. Cada parte de mi cuerpo guarda fragmentos del tiempo consumidos por el viento y llorados en silencio. Cada calle, cada casa, los colores, las fachadas, llegan todas las miradas, memorias inquebrantadas. Se agrietaron contra el tiempo las heridas de mi pueblo, frágiles ante el olvido de los ojos mezquinos. Si se trata de dinero, todos iremos primero. Desechaste los recuerdos, apartaste nuestros sueños, la memoria de mi gente sepultadas sin remedio. Cuando el señor gobernador de la época, Guillermo Alberto González Mosquera, estuvo aquí, le hicimos una exposición muy detallada con la profesora Edith Torres, con María Victoria Ortega, con Libardo Cerón, con Sandra Angarita. Y en esa exposición, que creo conservarla aún, se planteaba la solución que precisamente 20 años después tendría que darse por parte del Invías. Yo recuerdo que se hicieron muchas propuestas, Edith, María Victoria trasnocharon, se entregaron y al final terminaron mal habladas, porque eran de mujeres serranas y eran mujeres. Y lamentablemente no fue valorado su propuesta. Ellas proponían que todo se hiciera de una manera muy apropiada, que se hiciera de una manera muy coordinada, que se hiciera por etapas. Había como una especie de prepotencia de las personas que venían de la ciudad, los ingenieros. Ellos les dijeron que aquí había un estudio, que de las personas que ya hemos mencionado, Luciano Rivera y Ingeominas, dijeron que no, que nosotros como comunidad no sabíamos nada, que no podíamos opinar, que ellos eran los que sabían. Al menos ahí había varios encontrones. Uno era que nos movía el sentimiento, primero que todo el sentimiento de unidad y de apego como serranos, ¿sí?
Porque en últimas, como que la vivienda no le estábamos poniendo como mucho cuidado, ¿no? No, de verdad, llegó el momento en que dijimos, bueno, y ahora ¿para dónde pegamos, no? Y el Invías estaba pensando en la solución de la vía, punto. Entonces ellos comenzaron a pensar en hacer las variantes. Lo de las variantes no funcionó, porque hay inestabilidad por la parte de la pila. No funcionó lo del viaducto. Después de que hicieron muchos análisis en Bogotá, de cómo solucionar el paso al macizo, ya el riesgo lo tomó la ingeniera Elsa Campos. Sí, ella lo tomó como riesgo, que ella pasaba la vía, pero para pasar la vía tenía que comprar predios. Entonces nos dijeron, si queremos recuperar la vía, tenemos que quitarle peso y tenían que quitar 17 casas, desde la casa de Rodrigo Torres hasta la casa de Libardo Cerón. Esta es la imagen ya de las últimas casas que quedaban por demoler. Eran la de doña Mary, la de don Jesús, doña Josefina y las nosotras. La casa, pues, la tumbaron, porque pues ya dijo la ingeniera que ahí no se podía seguir construyendo ni que me pusiera a botar plata, porque eso con el tiempo se iba hundiendo. Y aquí es cuando entregamos ya la casa. Ya era el momento más duro porque ya habíamos entregado el primer golpe que le dieron a la casa para terminar allí ya se acabó lo que fue el barrio centro. Esa era la parte final. Aquí estaba ya mi papá saliendo de la casa. También escogí esta foto porque mi papá pasó toda su vida allí. Fue su esfuerzo de toda la vida. Yo puedo decir, o nosotras podemos decir felizmente que no perdimos todo como pasó con la gente del frente. Porque en el momento las casas colapsaron rápido, se cayeron, poco a poco se cayeron, pero se destruyeron. Las nuestras no. Entonces esa posibilidad nos dio más oportunidades, a pesar de que fue muy duro salir del lugar donde hemos vivido durante toda nuestra vida y sobre todo ver a mi papá destrozado saliendo de su casa. Cae en la tierra y se inunda mi alma, vuelvo a morir, vuelvo a pasos van llegando, se consume en el calor y en el viento susurrando lo que queda enterrado. Cae la lluvia como pedazos con los recuerdos en nuestras manos. Lo que
la sierra lo recordamos como el pueblo que se lo tragó el deslizamiento, el pueblo que perdió parte del pueblo porque un deslizamiento lo afectó. Pero no lo recordamos por ese proceso de reconstrucción, no lo recordamos. Entonces es un caso del que tenemos que hablar, pero por lo que no se hizo. No, pues cambió todo, cambió un 80% todo. Porque pues vivíamos ahí, toda la familia. Mi mamá se tuvo que ir, Alexandra también, Edward, José, que eran los que vivían acá. Y eso pues duele mucho, se fracturan los lazos, no lo creas. Se fracturan los lazos porque ya no eres, porque lo que hace la vida uno con las personas es cuando uno convive con ellas. Todos nos dispersamos, los que vivíamos ahí, todos, pues, como un villa, ¿sabes? Éramos una sola familia. Y me da mucha pena. Y hay noches que no puedo dormir y me pongo a pensar en las amigas, en los amigos, toda la gente. Y uno le da mucha pena. Alguna vez estábamos tomándonos unos tragos con mi hermano Miguel Eduardo en una discoteca que se llamaba Mantrax. Y las casas, nosotros ya la habíamos desalojado y la parte de arriba donde mi mamá Mary ya la habían tumbado. Y mi hermano Miguel Eduardo se emborrachó y se quería ir a dormir. ¿Y sabes para dónde él cogió? Para abajo, para la casa. Y me tocó irlo a traer allá y él se quería entrar allá. Y yo le decía, mira que está destruido, o sea, mira cómo te vas a venir para acá. Los serranos no queremos perder ese tejido social y eso fue esa pujanza que nos llevó a noches enteras de estar en la vía, de llamar la atención del gobierno nacional. Pues lamentablemente nos llevó a acciones de hecho, porque el gobierno nacional hizo caso omiso a nuestros oficios. Porque nosotros lo que queríamos era que nos ayudaran a salvar la vía, que nos ayudaran con las viviendas para la gente que efectivamente las había perdido. Pero el gobierno nos desvió todo porque nos dijo, no, es que vamos a dar una orden de reubicación de los barrios afectados. O sea, dividieron el pueblo. Se cambió totalmente el proyecto que habían dejado los arquitectos, la Sociedad Caucana de Arquitectos, y hicieron el barrio lejos, allá donde ahora se llama Sierra Nueva. Y era una buena planeación, porque era unir los dos puntos que quedaban separados, unirlos con un barrio que quedaba a menos de 5 minutos en las tierras de Luis Muñoz. Pero lastimosamente, esa buena planeación que hicieron, en un manejo administrativo quedó en nada. Se perdió. Lo primero que nosotros hicimos fue unos talleres de sensibilización con la comunidad y nuestra prioridad era oír la comunidad. Y la mayor idea que ellos nos dieron a entender era que querían quedarse en donde estaban. Alguno de los señores nos manifestó que él salía, pero salía muerto de allí, que él no lo sacaban a otra parte. Y muchas personas coincidían con ese sentimiento. Entonces, quizá eso nos llevó a pensar en que teníamos que hacer una reconstrucción del tejido urbano y por nada del mundo plantear un traslado de la población. Entonces nosotros proponíamos, esta es la zona del desastre, en este punto. Nosotros proponíamos, la vía pasaba por este punto, proponíamos bajar un poco la vía, recuperar ese comercio y esa actividad de la población que se daba aquí, pasarla a este punto, reactivar toda esta zona, construir nueva vivienda por esta zona, pero hacer todo un tejido nuevo de la ciudad contando con lo existente. Y de repente notamos que
había cierta antipatía hacia los ejecutores de los proyectos, hacia la Sociedad Colombiana de Arquitectos, cierta indiferencia, y notamos como que la relación no estaba funcionando muy bien y pues intentaron liquidar unilateralmente el contrato. No entendimos por qué ese choque al final, en donde los proyectos se entregaron, pero finalmente nunca los volvieron a ver. O sea, son contadas las personas que protagonizaron esa salida nuestra, o nos empujaron hacia afuera, pues, a través de una solicitud de liquidación y de cosas así. Eran 4 o 5 personas y toda una comunidad que sí nos quería. Han pasado 5 alcaldías después del hundimiento, y cada una de ellas ha enfrentado el desastre a su manera, dejando una sensación de insatisfacción entre los serranos, especialmente entre las personas más afectadas. A partir del año 99, todas las administraciones se interesaron y tenían que interesarse por el asunto, porque era de gran envergadura. Lastimosamente, las soluciones planteadas, las gestiones realizadas o las inversiones puestas sobre el tapete no cumplieron la expectativa, porque de una u otra manera se jugaban intereses políticos. Pues yo no era ni abogado, no era ni ingeniero, no tenía ningún título, solamente era un líder comunitario. A pesar de que no tenía la experiencia tampoco, porque eso me cogió a mí sin nada de experiencia en este tema. Yo tuve algo muy importante, que fue que organicé la comunidad, sacamos los representantes, armamos los comités y me dejé apoyar de ese comité para poder solicitar en Bogotá la declaratoria de desastres del municipio. Y lo conseguí. Gracias a eso, pues, yo no recibí ni un peso de gestión, porque yo solamente dejé contratando los proyectos donde se iban a reconstruir lo que es la vía, lo que eran las viviendas, y lo que era el hospital, y lo que era toda la parte institucional que se cayó, y las casas. Luego ya el alcalde que me antecedió, le entregaron a él la preinversión y él ya los llevó para convertirlos en inversión. A él sí le llegó el dinero. Entonces lo que se le propuso el Comité de Desastres a la Asociación Colombiana de Arquitectos era que la reconstrucción se hiciera muy ligada a toda la parte que estaba allí, para que la parte social y la parte administrativa, la parte económica y la parte física inclusive no se viera pues desmembrada. Eso fue lo que se aprobó y lo que nosotros aprobamos el Comité de Desastres, lo que aprobé yo como alcalde y lo contraté con la Sociedad de Arquitectos. Hasta ahí nomás respondo yo, porque a partir de ahí yo ya dejé de ser alcalde. El alcalde que me antecedió, que fue el ingeniero Rigo Calvo, pues él explicará por qué tomó la decisión de no hacerlo como lo han hecho los otros arquitectos, sino que lo llevó hacia más abajo a la parte de Pueblo Viejo. Por parte del municipio compramos los lotes, 3 lotes que corresponden a Sierra Nueva, donde se ubicó la población. Allí nos donaron lo que fue electrificación, lo que fue la vía, que quedaron unos dineros suficientes para lo del acueducto y alcantarillado, y quedó el proyecto de vivienda, ¿no?, de las 170 casas para la Sierra Nueva. Los criterios para comprar esos lotes y poder reubicar la gente fueron 2 criterios fundamentales. Uno, el humanístico o el humano, por la necesidad de vivienda de las personas, y el otro fue lo técnico, porque Ingeominas hizo estudios de varias partes de los lotes en la sierra, incluso los únicos lotes que se facilitaban técnicamente para construcción de vivienda eran en el Llano y en Pueblo Viejo. Bueno, la Sociedad Colombiana de Arquitectos tenía un estudio grande, es decir, el estudio que ellos
ellos hicieron y las recomendaciones que realizaron pasaban en ese tiempo de los 3.000 millones de pesos. Pues la dificultad de que el gobierno nacional nos concediera esos recursos o le concediera los recursos a la sociedad de arquitectos, entonces hizo de que ellos no lograran hacer todo el trabajo técnico que tenían previsto, ¿no? Finalmente, en enero de 2004, el alcalde Rigo Alberto Calvo ya nos había citado para la audiencia de liquidación del contrato. Esto era lo que no entendíamos o no entendemos por qué sucede esto si el proyecto había sido entregado, como consta en esta acta, y el argumento de la interventoría era que estaba incompleto, pero no mencionaba que hacía falta, era medio ambigua la razón. Yo creo que un plan de reordenamiento, entregamos todos los planos, como estos planos que están viendo son los que entregamos, pero además de eso hicimos el plano de la iglesia, el plano de la pila, el parque y el esquema del terminal y la plaza de mercado. Cuando uno hace un reordenamiento urbano no diseña ningún edificio. Nosotros viajamos con el alcalde de turno a Bogotá. Nos dirigimos a la presidencia de la República, a los ministerios. Inclusive el municipio fue endeudado en aquella época con la triste sorpresa de que el recurso que se recibió de ese endeudamiento fue totalmente malversado. ¿Y en qué condiciones usted recibió ese proceso de reconstrucción? ¿Qué interés había por reconstruir el parque del que hablamos que tanto...? No, estaba en muy malas condiciones. Estaba en muy malas condiciones porque no aguantaba material que tú echaras ahí. El material que se tratara de estabilizar el sector se lo tragaba. Se iba totalmente todo. Pero la administración del ingeniero Rigo Alberto Calvo dejó comprando el lote donde hoy está funcionando y está instalado Pueblo Nuevo. Y nosotros logramos conseguir los recursos para construir la planta de tratamiento en ese sector. Se consiguió los subsidios, se consiguieron unos recursos para el alumbrado público. O sea, en ese momento del deslizamiento lo principal era sostener la vía. Exactamente, o sea, es el único paso que hay o que había, digámoslo así, en ese momento para ir hacia el macizo colombiano. Los otros 5 o 6 municipios que quedan hacia el macizo. Pero lo único, digámoslo así, fue que se sacrificó prácticamente todo el centro de la sierra. ¿Y qué piensas de eso? Culturalmente es algo que a la gente le duele. ¿Ya por qué? Porque perdió su vivienda, perdió sus lotes, digámoslo así, perdió sus fincas porque son casas, lotes grandes, son casas rurales. Y prácticamente, digámoslo así, les tocó cederlas o venderlas para poder que la vía pasara por ahí. Entonces es algo, digámoslo así, trágico para la gente. ¿Crees que pudiste hacer algo más en ese momento? Que pudiera hecho más, no creo. No creo que pudiera hecho más. O sea, nosotros dimos todo lo que teníamos que dar. ¿Tú sientes que hiciste un acompañamiento responsable con la comunidad? O sea, desde el enfoque social y también administrativo. Bueno, hay una parte allí que uno debe ser un poco sincero, 100% no, porque socialmente, con la serie de compromisos que uno tenía por otro lado y otros proyectos, otras vainas, pues algunas veces descuidaba un poco la comunidad, y la comunidad pues, algunos entienden, ¿cierto?, que una administración es de varios aspectos, no era solamente el problema de la vivienda. ¿Y crees que tu gestión para ese proceso fue responsable? Hizo falta un poco, ¿sí? Hizo falta más, llamémoslo así, pero en lo personal a mí me deja tranquilo, no satisfecho. Yo creo que fuimos responsables, porque una de las partes que afectaba a nuestra cabecera, la falla geológica, además de tener la falla geológica, también fue el tema del alcantarillado. Y nosotros también conseguimos recursos para el alcantarillado, ahora que me acuerdo. Viendo todas las administraciones que han pasado desde el deslizamiento,
¿Cómo ves que fue el desarrollo de esas administraciones? Yo creo que el Estado y el mismo ente territorial, pues, nos demoramos mucho en lograr, pues, volver a construir lo que en su momento, pues, se había perdido, ¿no? Y algunos, pues, administradores de turno, todavía no hemos entendido que de pronto a veces pegarnos mucho de ese tema político nos hace daño a todos. Entonces, esa falta de interés y de sentirlo así entre el que entregaba y el que recibía, y que a mí no me tocó esto, y como que no hubo un verdadero acompañamiento hacia nosotros los afectados, porque no sintieron que fue en su administración quizá, y que también de pronto habían adquirido ya otros compromisos por cumplir, y que nosotros de pronto dejamos de ser esa prioridad, hizo que nuestro proceso fuera manejado de una manera muy lenta. La responsabilidad de los entes, del ente local, que es la alcaldía, no creo que ha sido la adecuada, y no se salva ninguna administración. Queda en la memoria esos malos momentos en que se priorizó intereses personales al interés comunitario de salvar, de volver a reconstruir lo que fue el barrio centro y prácticamente el sector administrativo y financiero de nuestro municipio. Yo hubiera querido que cada alcalde de los que tomó las riendas del municipio hubiera tenido el sentimiento que yo tengo por la sierra, porque yo la sierra la tengo en el alma. La solución ofrecida a quienes habíamos perdido nuestras casas fue la construcción de Sierra Nueva, unas casitas pequeñas y a medio construir. Sierra Nueva era el sueño de los serranos, por lo menos de los damnificados del barrio centro. Sierra Nueva era la esperanza de que las personas que perdieron piedra a piedra su casa tuvieran una forma digna de vivir dentro del territorio. Los proyectos de vivienda empiezan a surgir donde Ingeominas nos dijo que era viable construir, que no era un suelo relativamente estable, y entonces esto es por esta zona de acá, esta zona de aquí, esta zona de por acá, ¿no? Empezamos a plantear los proyectos de vivienda. El concepto básico de la vivienda que analizamos y concluimos, vimos que mucha gente, además de su vivienda, tenía su sustento en la misma construcción, ya fuera una tienda, fuera una sastrería, fuera una carpintería. Entonces planteamos varios tipos de vivienda. Vivienda únicamente de uso de vivienda para la gente que trabajaba en otras cosas, docentes, otro tipo de actividades. Y para los comerciantes planteamos este salón múltiple o salón de uso múltiple, que podría ser un local comercial. El lote completo, y solo ocupaba una parte del lote, quedaba la parte trasera como huerta y esta parte para desarrollo futuro. Pero entonces aparece un proyecto de construcción de unas casas por un sector alejado de esta zona, en donde, pues según lo que conocemos, solo 2 familias lo habitan y está abandonado. Fue una inversión que nos sirvió a la postre, pues ni es sombra de la reconstrucción de un tejido urbano de una población. Las casitas que entregaron, allá están. ¿Y si eran bonitas? Ay, y que son como aquí como este pedacito. Allí la estufa. Y no es para qué. No cabe, tiene que salirse uno para entrar a la cama. Al principio se iban a construir 54 metros cuadrados y para nosotros era pequeño. Cuando después nos dijeron que no había más plata, que había que hacerlas de 36 metros cuadrados. Cuando después dijo el ministerio que no había más plata, que había que construirla de 24 metros cuadrados. Y que si querían ampliarlas, pues que sacaran las puertas y las ventanas de sus casas antiguas o de las que ya estaban
destruidas y que ampliara. Terminé mi administración, construyeron 18 metros cuadrados. En este momento yo tengo la solución que el Estado me ofreció en Sierra Nueva, pero no es una solución porque es un cuarto mucho más pequeño que este comedor, donde me están diciendo que ahí debo vivir con mi familia. Nosotros estamos heredando dificultades del proyecto de Sierra Nueva. Un predio con una falsa tradición, donde aún no se ha podido legalizar, donde ninguno de los beneficiarios tiene una escritura y que en este momento el Ministerio de Vivienda nos ofició y nos dio unos plazos relativamente cortos, que donde nosotros no solucionemos todas esas dificultades que se presentan con todo ese tema de legalidad de ese proyecto, al municipio le va a tocar devolver a una bolsa más de 1.100 millones de pesos y el municipio de La Sierra es un municipio que no cuenta con esos recursos. No alcanzo a entender por qué ninguna después de la que siguió y de las 3 o 4 administraciones que continuaron nunca le colocaron atención para poder llevar a cabo y culminar por lo menos con ese tema jurídico. En ese proceso, cada administración desde el año 99 ha dejado su huella en Sierra Nueva. En Sierra Nueva le asignaron viviendas o subsidios a personas que nunca perdieron nada en el desastre del año 1999. Sierra Nueva es el reflejo de eso, ¿cierto? El reflejo de lo que significa la política en nuestra Colombia. Cada quien se ha ido acomodando en Sierra Nueva a quienes ha querido acomodar. Tú me has hecho mal, has robado lo que es mío, has metido hasta tus manos en mis frágiles bolsillos. Tú estás sucio hasta la espalda de tu franca hipocresía. No te miras al espejo, te espanta tu cobardía. Tú me has hecho mal, tú me has hecho mal. Te cobijas a ti solo, protegiendo tu riqueza, la misma que le robaste a los pueblos sin franqueza. Tú me has hecho mal, tú me has hecho mal. Deja tus blasfemias en tu boca, ya no esparzas tu avaricia. En tu espalda llevas rocas, simbolizan tu malicia. Ya vendrá a cobrarte el karma, tantos males a tu alma, lamentándote en tu lecho, ya muy tarde y sin remedio. Tú me has hecho mal, tú me has hecho mal. Tú me has hecho mal, tú me has hecho mal. No reflejo en mis adentros unos miedos solo tuyos. Quédate con tus anhelos, despiadados y punzudos, rebosado de malicia. Tu espíritu ya se ha muerto, lo que ensucias de codicia. Yo lo limpio con mi aliento. No puedo hablar, hola. No. Me cogió la tristeza que no he mostrado en todo este tiempo que ha pasado eso, diría yo. Entonces, me duele mucho todo lo que pasó. Claro, pues, imagínate,
llevo toda mi vida acá viviendo y pues uno siente ese amor por todos y más que todo es como por las familias, ¿sí me entienden? Por ejemplo, uno salía, se iba donde ustedes, Las Torres, y entrar a la casa, se iba donde los Parra, de Plinio, y ellos era entrar a la casa, y donde mi abuela Efigenia, entrar a la casa donde las Ortega. Era una familia realmente que había en el barrio centro. Primero la amistad, la confianza, el respeto que se había. Si había alguna emergencia económica o alguna otra situación, enfermedad, ahí estaban las familias. La gente, yo extraño mucho la gente, mis vecinos. Los extraño hasta ahora. Los que ya se han muerto, los que están vivos, son muy poquitos los que hay. Creo que nos quedan muchos recuerdos en nuestro corazón, especialmente de Diego, porque allá eran los remates de las fiestas, del 5. Siempre hacíamos ahí pues la echada de harina y todo eso. Yo recuerdo que la última vez, creo que fue un 31, o no sé si un 31 o un 5, él no estaba, había dejado con llave, pero eso era como si nada, porque ese ya estaba todo desbaratado. Y fuimos y como no había donde más, le abrimos el salón, pusimos música y nos pusimos a bailar. En las baldosas estaban todas sueltas, porque eso ya estaba prácticamente caído. Contando la historia de la sierra uno no puede dejar de contar de personas tan especiales que le prestaron un servicio a los serranos como fue don Benedito Erazo, un sitio donde yo creo que el 80-90% de los serranos lo visitamos, donde ahí nos tomamos unos tragos, donde ahí hicimos algún negocio, donde ahí enamoramos a alguna persona, donde ahí, bueno, todo lo que ustedes quieren imaginar lo hacíamos donde don Benedito. Yeris, ¿qué año era de la Sierra Vieja? Espérate. De la Sierra Vieja se añora todo. El parque, las tertulias, los desenguayaves, el vecino, la puerta abierta. La primera nostalgia dura es que les tocó que irse la gente. Mi mamá se fue. Murió por fuera. Y todos los vecinos. La parte material me importa. Es como cuando tú tienes una familia muy amplia y tú te quedas solo. Eso siento.
Principalmente la gente. Los vecinos, los amigos. Es difícil. Porque yo creo que los mejores años de mi vida los viví allá. Eso es duro. Pero bueno, llorar es parte de tomar aire. Y se me ha hecho difícil irme adaptando. A veces hay días que siento como esa soledad de la falta de la gente, ¿no? Pero es ya una parte de nuestra vida que se fue y ya hay que dejarla ir. A pesar de que todavía la añoramos y la lloramos. A estas alturas de la vida ponernos a lamentarlos por lo que pudo ser y que fue mejor no vale la pena. Es como decir, estas cosas no fueron funcionales y miremos qué es funcional para la sierra. Lo que yo quiero y pienso y sueño es que la gente que siga viviendo en la sierra la quiera mucho. Porque yo que conozco el desarrollo histórico de la sierra, sé todo el esfuerzo que hizo la gente que nos heredó este lugar. Por eso hay que hacer un trabajo de los que estamos y para los que llegan también, porque no debemos de ser egoístas. El que llega hay que saberlo recibir también. Después que venga a hacer bien, bienvenido sea. De hecho, quien me enseñó a querer este pueblo fuiste vos. Sí. Y este documental también lo hago en gratitud a lo que me enseñaste, que si alguien ha querido este pueblo, ha sido vos. Mucho. Tuve un sueño en el que tú florecías como ayer. Calles a revolucionar.